eh, 8 en relación a su temario, que ya lo habíamos revisado en relación al contrato colectivo de trabajo, pero bueno, vamos a profundizar más con la caracterización también del sindicato en el contrato colectivo, la gestión, así como también vamos a hablar un poquito de esa naturaleza jurídica y cuestiones o definiciones que ya habíamos manejado, pero sin embargo, pues bueno, es importante retomar en base a su temario. Relativo a ello, dentro de ese contrato colectivo de trabajo en relación a los antecedentes, para hablar de esos contratos colectivos de trabajo, primero debemos de referirnos a qué, inicialmente a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde vamos a encontrar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, así como eh, las demás normas que rigen la vida del país. En dicho documento se va a establecer el derecho a presentar eh, trabajos, eh, y en ese sentido también tanto personales con una justa retribución y con pleno consentimiento específico en el artículo 123 constitucional, en el cual se va a declarar esa obligación de expedir leche en este sentido, que lo relativo al trabajo y al contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo, como ley reglamentaria de la misma Constitución en materia laboral, va a establecer justamente esos derechos, esas obligaciones del trabajador y del mismo patrón. Todos lo sabemos. Asimismo, se va a encontrar normado en lo relativo a los contratos colectivos de trabajo y contrato ley. Dentro de ello, como ya lo hemos eh, visto con antelación, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, va a definir justamente el contrato colectivo de trabajo como ese convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, o uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de qué? De establecer las condiciones según los cuales debe de presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En eso yo creo que todos estamos en la misma frecuencia y sabemos principalmente ello. Ahora, dentro de todo esto hay una terminología. Esa terminología del derecho colectivo del trabajo ha sido creada en contraposición con el término derecho individual del trabajo, ¿sí? Esta dualidad es una particularidad del derecho del trabajo en general, el derecho colectivo y derecho individual, ¿sí? Que se va a organizar de la diferencia que hay entre el tipo de relaciones obrero-patronales que van a dar entre este sentido trabajadores sindicalizados y un patrón o patrones derivados de relaciones colectivas de trabajo, o entre un trabajador y un patrón derivadas de las relaciones individuales de trabajo, cualquiera de las dos. Es derecho entonces colectivo de trabajo, como se ha dicho, es un derecho que hace referencia exclusivamente a los grupos eh, de los trabajadores o de patrones que tienen como objeto justamente garantizar que la defensa de los derechos laborales de los grupos de obreros. Entonces, en ese orden, va a constituir un medio para lograr el equilibrio entre trabajadores y entre patrones, eliminando la inferioridad de estos últimos derivados
de su carencia de capital, logrando colocar a aquellos en una situación tanto de igualdad para la concertación de las condiciones de trabajo. Para eso, a fin de cuentas, es el objetivo. Dentro de ello, todo contrato debe contar con ciertos elementos. ¿Cuáles van a ser esos elementos? El contrato colectivo de trabajo deberá de celebrarse por escrito y bajo pena de nulidad. Dentro de ello se hará por triplicado. Ya lo habíamos platicado anteriormente, que al trabajador, al patrón y a la autoridad laboral se debe de entregar un ejemplar de cada una de las partes y se depositará justamente en el mismo. Dentro de ello, el contrato sufrirá efectos desde la hora y desde la fecha que van a presentar, salvo que las partes hubiesen acordado una fecha distinta, ¿no? Inicia a partir del 15 de abril del 2022, digamos. Entonces, dentro de ello, respecto a sus requisitos, tenemos que todo contrato debe incluir, ¿sí? Lo de, lo de siempre, chicos, nombre, domicilio de los contratantes, las empresas, establecimientos que abarque, su duración, la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso, las vacaciones, el monto de sus salarios, la cláusula relativa a la capacitación y adiestramiento de los mismos trabajadores, disposiciones justamente eh, sobre las bases relativos a a la integración y al funcionamiento de las comisiones que deban de integrarse de acuerdo a la ley o las demás estipuladas por la misma. Ahora que regresemos ya de manera presencial, que ya básicamente se está acercando la fecha o se va a ir acercando, que yo les estaré informando, pues básicamente pues vamos ahí, les voy a llevar algunos tipos de contratos, algunos ejemplos, algunas cuestiones relativas a las mismas que podamos ir trabajando y interactuando, porque siempre es como un poquito mejor tener todo a la mano. Pero relativo a esto, bueno, eso es de manera general, ¿sí? Ese contrato colectivo va a tener también algunas ventajas. ¿Cuáles van a ser esas ventajas, por ejemplo, obreras? Bueno, en este sentido, los trabajadores van a estar amparados ante decisiones arbitrarias del empleador y cuenta con mejores condiciones tanto económicas como sociales y garantizando el equilibrio entre su vida personal, entre su vida laboral, pero sobre todo están obligados a pagar la cuota sindical, pero también están obligados a respetar ese contrato colectivo. Entonces, pues sí es una ventaja porque no puede haber ciertas arbitrariedades, como decir, te voy a bajar el sueldo, ¿sí? Nada más porque yo digo, ¿no? O no te voy a dar esta prestación esta quincena. Todo está estipulado en ese mismo contrato colectivo. Ahora, dentro de las ventajas de los patrones, porque también van a tener ventajas, para la empresa funciona como base justamente para establecer salarios, horarios y descansos. Entonces, de este modo, va a facilitar los mecanismos de conciliación laboral. También, no obstante, nos va a permitir hacer adaptaciones a los cambios internos de la misma compañía. Por eso, la importancia. Y relativo a las finalidades también, pues vamos a tener que la finalidad de modificar los aspectos convenientes del contrato,
cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión, que si se celebró por varios sindicatos, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% del total de los miembros de los sindicatos. De igual forma, si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato. Entonces, como ustedes observan, pues esta cuestión de las ventajas de las tanto obreras como patronales, como las finalidades y los requisitos en relación a ese contrato, en los fundamentos legales, la terminología y los antecedentes, pues son esencia fundamental relativo a ese contrato colectivo de trabajo. Entonces, relativo a esto, me gustaría, si alguien tiene algún punto de vista, quiera participar, con mucho gusto, ¿sí? Los escucho, básicamente, en relación al contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo ven esa parte? Los que quieran participar pueden alzar la mano en el chat. Bueno, todo quedó claro entonces en relación a lo que estamos hablando. Mm, También tienen que inscribirnos en, digamos, a las instituciones de seguridad social, o ya ellos ya estaban inscritos. Digamos que no se hace como que una modificación bueno, a la institución del seguro No, cuando son. el seguro, acuérdate que en todo trabajo, el seguro se tiene que, tú das de alta a un trabajador, tú lo tienes que inscribir. Eso es de ley. ¿Sí? Los que no cumplen, porque ahí también hay una situación muy importante que pasa en la práctica. ¿Y por qué se los digo? Porque bueno, he estado como representante legal, he estado en recursos humanos y he estado verificando de los dos lados, tanto de la parte del patrón como de la parte de los trabajadores. Y sí hay un tema muy delicado y que siempre se ha venido dando y suscitando y que te dicen, no, sí, te doy de alta y nada más no llega la alta, ¿no? O te dicen, bueno, es que relativo a al sentido de que te dan de alta, pero te quieren dar de alta con un sueldo inferior al que tú ganas, ¿no? Entonces, relativo a eso, siempre hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, pero a ti te tienen que dar tu seguro. O sea, esto viene estipulado y dentro de ello es un derecho que les corresponde. Yo sé que en muchas empresas, yo sé que en muchas cuestiones, para evitar eh, pagos patronales o para evitar pagos hasta en Hacienda, hacen ese tipo de antimañas que a veces ni siquiera dan de alta al trabajador y obviamente eso le va a afectar. Imagínense, si un trabajador tiene algún accidente, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? A fin de cuentas, el que le va a corresponder la incapacidad y el pago de esos días, ¿quién va a ser? Pues el Instituto de Seguridad, ¿sí? Entonces, eh, dentro de ello, pues es la importancia. Ahora, si te declaran algo distinto a lo que tú ganas, el IMSS no te va a pagar la cantidad que tú ganas, te va a pagar el que declararon. Entonces es muy importante que su alta sea conforme a derecho y que esté bien estipulado su salario. ¿Sí? Adelante, Isaac. Entonces, si se me inscribe con un salario inferior,
A ese es al que le van a hacer los porcentajes de 30 o 70% dependiendo de la gravedad del incidente. Y Así por eso es. mismo me va a afectar, supongo. Por eso mismo te pagan, no te van a pagar lo que ganas en la empresa. Por eso la empresa siempre te tiene que hacer la declaración de lo que tú ganas, ¿sí? En este caso, si el sueldo que es, imagínate si te registran, un ejemplo, ¿no? Te registran con el mínimo, pues imagínense cuánto te van a dar, muy poco, ¿no? Entonces, relativo a eso y dentro de esas exigencias está de que a ti te den de alta como debe de ser. Sí sabían Y de eso esos. se demanda frente a... disculpe, continúe. Sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Y eso se demanda frente a las juntas de conciliación y arbitraje o en los tribunales laborales? Acuérdate que en la Ciudad de México todavía ante la Junta, ¿sí? Mientras que llegue el cambio. Si es en otro estado donde ya apliquen los juzgados laborales, se apliquen los juzgados, ¿sí? Y en este caso en la Ciudad de México es en la Junta de Conciliación. Obviamente, cuando, cuando tú pides, ¿sí? Cuando fuiste despedido, digamos, eh, de manera injustificada, tú vas a pedir informes como abogado de la parte trabajadora, informes del IMSS relativo a esas cuotas que establecieron. Y relativo a ello, pues ahí se vas a decir que eso no era tu salario, eso, bueno, ya eso se va a ir verificando dentro de la misma, dentro del mismo juicio ordinario laboral. Pero pues no esperes a eso. A fin de cuentas, es importante que ustedes tengan de conocimiento que es claro, no pueden hacer eso, pero muchos por desconocimiento o simplemente a veces por presión que te dicen es que si no, pues no trabajas aquí o hay una cuestión, pero eso es una cuestión ilegal y que también puede haber visitas, ¿sí? De la misma secretaría, ¿sí? En este caso, eh, relativo a una inspección, ¿sí? O solicitar una inspección en la empresa para determinar o haya una investigación de esas irregularidades que presentan. Pero muchos, pues obviamente, no lo hacen y se quedan callados. Pero sin embargo, es tu derecho, ¿sí? Muchas gracias, profesor. No de qué, a tus órdenes. Entonces, relativo a esto, pero más adelante, chicos, a mí me gustaría abordarlo, por eso también ya, no sé ustedes, pero yo ya voy a hacer ya lo posible, ahorita ya nada más estamos esperando indicaciones, pero ya que estemos interactuando, a mí me gusta mucho estar en el salón, estar compartiendo experiencias y eso es muy importante. Vamos a esperar los tiempos, pero pues mínimo que se lleven justamente eso. También del juicio ordinario vamos a hablar un poquito justamente de la nueva reforma, cómo se va eh, relacionando desde la conciliación, el escrito inicial, todo. Vamos a dar ahí ciertos ejercicios, ¿sí? Entonces, relativo a esto, entonces, vamos a la caracterización del sindicato en la contratación colectiva. eh, en este sentido, ¿sí? Vamos a tener una gestión de negocios. Dentro de esa gestión de negocios va a ser una actividad desarrollada por una persona sin mandato y sin estar obligado a ello para la atención de un asunto o de mandato, digamos, ¿no? El que va a ser un contrato por el cual el mandatario se va a obligar a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga, ¿sí? Dentro de ello, la asociación profesional que celebra
un contrato colectivo de trabajo representa a los asociados. De ahí estamos de acuerdo. Siendo por lo mismo mandataria de ellos, según el mandato es un contrato por el cual el mandatario se va a obligar a ejecutar a nombre y por cuenta del mandante o solo por su cuenta los actos jurídicos que estén, en este caso, eh, ese contrato de mandato se refuta perfectamente con la aceptación de mandatario y la aceptación de ejecución de un mandato. Puede ser objeto de, de todos los actos lícitos en lo que la ley eh, 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 y será cuando haya convenido expresamente, ¿no? Pero también tenemos mandatos complejos. En la teoría del mandato complejo va a ser una variante del anterior, ya que eh, se completa las partes en la teoría contemplada cuando revocar el acuerdo adoptado en el contrato colectivo no se encontraba un fundamento bastante para la acción de daños y perjuicios. Digamos, afirmaron algunos autores que el contrato colectivo de trabajo existía un mandato complejo. ¿Por qué? Porque cada socio al ingresar a la asociación profesional otorgaba un doble mandato a la directiva. En primer lugar, para que se gestionara con el empresario las mejores condiciones de trabajo y el segundo término para que obligara a cada socio frente a la asociación o a los restantes socios a cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo. Entonces, el contrato colectivo impondría las obligaciones de respetar determinadas condiciones de trabajo, pues bien va a ser esa obligación de contraer con el empresario, con la asociación profesional o con los trabajadores. Dentro de la nueva doctrina fundada suficientemente, la acción de daños y perjuicios dejaba vivo el grave error de las teorías de la gestión de negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del mandato la asociación profesional eh, carecía de acción contra el empresario para obligarle a cumplir con el contrato colectivo. Entonces, obligaba a sus miembros y les daba una acción contra el patrón, pero la asociación misma carecía de acción, puesto que obraba en representación de los trabajadores y no por derecho propio. Entonces, por eso ese mandato complejo. Pero tenemos otros, tenemos uno que es la estimulación a favor de terceros y dentro de ello va a ser actos mediante el cual se van a producir un convenio o van a producir un contrato en donde se hable de beneficiario a una tercera persona, dentro de ello, dentro de esa teoría de estipulación eh, a favor, ¿sí? De terceros, la estipulación para otros, que va a ser un contrato por el cual un individuo llamado estipulante, ¿sí? Estipula con otro llamado prominente, ¿sí? Una prestación en provecho de un tercero llamado estipulario. Entonces, dentro de ello es la estipulación, es el promitente y es el estipulado. Entonces, relativo a ello, ahí, bueno, tenemos una situación de, en este caso, estipulación a favor de terceros. Pero como ese, pues también
vamos a tener personas, en este sentido, persona ficticia, digamos. Dentro de ello, la persona jurídica es, eh, en este caso, los únicos destinatarios de las normas, ¿sí? Entonces, por consecuencia, cuando una persona jurídica contratada, ¿sí? Los verdaderos titulares de los derechos y las obligaciones son los miembros de la asociación. En esa condición, el contrato colectivo de trabajo, cuando la asociación profesional obrera lo pacta, quienes realmente lo celebran son los trabajadores. Por esa consideración, quedan obligados a su cumplimiento. El contrato colectivo de trabajo no tiene una naturaleza especial. La asociación profesional no actúa ni como gestor ni como mandatario de los trabajadores, ni estipula tampoco en beneficio de ellos. Simplemente se produce el efecto normal de la persona ficticia del grupo. Para precisar su doctrina, ¿sí? Dentro de ello, el contrato colectivo de trabajo se parecería a los pactos que celebra el comité organizador de un congreso con una empresa de transportes para obtener una reducción a la tarifa ordinaria, digamos, ¿no? La exposición eh, superada a la teoría de la estipulación en favor de un tercero, cuando por los trabajadores dejaban de ser terceros para convertirse en los actores del mismo contrato colectivo, pero tenían justamente los mismos vicios de las doctrinas civilistas. Entonces, ciertamente que la obligación de respetar el contenido del contrato, en este caso, nacía inmediatamente, pero nada impedía su destrucción, porque cada trabajador o empresario podría llegar a un acuerdo distinto. Entonces, relativo a ello, pues bueno, nada más son algunas caracterizaciones del sindicato en la contratación colectiva, ¿sí? Y relativo a esto, pues bueno, importante nada más conocerlo para que de alguna manera pues vayamos entendiéndolo de manera más clara y contundente. Relativo a ello, pues bueno, más adelante vamos a dar o vamos a estipular, vamos a establecer, ¿sí? Algunos tipos y algunas cuestiones del mismo contrato. Esperemos que ya estemos ya por allá por la facultad y podamos hacer ciertos ejercicios. Ahora, dentro de ello, también vamos a tener, ¿sí?, cierta naturaleza jurídica del mismo contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Dentro de ello, dentro de esa naturaleza jurídica, vamos a tener la interpretación. Mario de la Cueva, en en una obra del derecho mexicano del trabajo, analiza y justamente presenta con gran curiosidad los principales criterios que han expuesto en cuanto a la interpretación y en cuanto a su naturaleza jurídica de ese mismo contrato colectivo de trabajo. ¿Sí? Algunos autores han denominado este contrato como un pacto profesional de trabajo. Sin embargo, los tiempos cambian y como no es justo que nos alarguemos demasiado en este tema, solamente vamos a decir que seguiremos llamando en el en este sentido, en el futuro, contrato colectivo para evitar más confusiones innecesarias, aunque de facto y en realidad no sea ni contrato ni tampoco colectivo. No es
no es contrato porque todos los contratos, incluso el del matrimonio, requieren un acuerdo de voluntades, lo cual en el contrato colectivo no ocurre. En muchas ocasiones, ya que no se da ni la voluntad del trabajador, ni mucho menos la voluntad del empleador. No se da la voluntad del trabajador en el supuesto de que si exista un contrato colectivo en una empresa, si ya existía y donde desee ingresar un obrero, podrá alegar este que no le gusta o que no está conforme con alguna cláusula del contrato. Yo pregunto, en este sentido, ¿sí? Tú vas a ingresar a una empresa, no se va a dar la voluntad del trabajador porque el supuesto en el que si ya existe ese contrato colectivo, pues tú solamente te vas a adherir a esa empresa y a donde desees ingresar, o vas a decir, o vas a alegar qué no te gusta o qué no, o te vas a adherir al contrato. ¿Qué opinan en relación a eso? Pues que solamente nos adherimos a lo que ya estuvo estipulado desde un principio en el contrato. Nosotros no Así, modificamos nada. ok. Isaac, adelante. Pues en un plano real va a ser muy difícil poder alegarlo y lo más seguro es que solo los tendremos que adherir. Así es, y acuérdense que en todo el contrato colectivo ya viene contrato colectivo 2022 para la institución tal, ¿no? O sea, digamos, para la empresa tal. Entonces, pues tú, al momento de ingresar, de pertenecer, pues no es de que haya existido tu voluntad, ¿sí? De hacerlo. Simplemente te adheriste. Relativo a esto, pero no solo eso, sino que el contrato colectivo también se puede obtener no solo en ausencia de la voluntad del patrón, sino aún en contra de su voluntad eh, eh, violentamente expresada, ya que los presidentes, en este caso, eh, eh, digamos un ejemplo, cuando todavía hay juntas, digamos, pueden firmarlos en su rebeldía o la autoridad laboral. Por ello, afirmarlos que la denominación del contrato le queda muy grande a esta figura, ya que de colectivo le queda muy corta, porque colectivo no quiere decir número, sino interés profesional. Entonces, en resumen, es un convenio, es decir, un acuerdo de voluntades entre un patrón, persona físico moral, y un sindicato de trabajadores de una empresa o establecimiento. Muchos autores cuestionan y dudan, como mencionamos anteriormente, de que se trate de un acuerdo de voluntades en virtud de lo que ya platicamos, en virtud de lo que la ley establece, que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con este cuando se le solicite un contrato colectivo. Entonces, si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho a huelga consignado en el artículo 450, ya que según estos autores falta la libertad del patrón para celebrarlo. Se trata de una verdaderamente imposición del sindicato de trabajadores. Esta opinión es respetable, sin embargo, se debe distinguir o se debe de precisar en este caso el verdadero alcance de esta disposición, la cual obliga al patrón a sentarse a la mesa de negociación para convenir o para pactar las condiciones colectivas del trabajo. Pero eh, la cuantía, el monto, las prestaciones, en este caso los adicionales, los máximos, los mínimos legales, quedan a la capacidad económica del patrón, es decir, el patrón decide libremente que da y que no, tomando en cuenta su capacidad económica y financiera. Nadie da lo que no puede. Luego entonces, si se trata de un verdadero convenio o acuerdo de voluntades que se traduce en derechos y obligaciones recíprocas. Pero como ustedes observan,
Y en verdad, búsquenlo en varios autores y cada uno tiene ciertos puntos de vista, opiniones, y sin embargo interesante relativo a esto, pero sin embargo, bueno, yo ya les estoy marcando algunos puntos en el cual nos pone a analizar y a pensar relativo a ese contrato colectivo, que a fin de cuentas, pues así lo hemos conocido y así lo hemos estado estableciendo. Entonces, relativo a ello, pues ojalá esta parte, pues me gustaría seguir platicando, me gustaría seguir conversando con ustedes, pero bueno, ya ha culminado nuestra sesión. Sin embargo, pues bueno, vamos a estar siguiendo con nuestras actividades, con nuestras clases. Ahorita de esta manera, posteriormente ya voy a tener el gusto de conocerlos y pues estaríamos desde ese punto. Nos vemos el día de mañana, que tengan excelente día, ya casi tarde. Hasta luego. Cualquier cosa, pues bueno, me pueden anotar en el chat, participé y alguno que no se haya anotado su asistencia lo puede hacer, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Si alguien tiene algún otro comentario, también lo puede hacer de manera rápida. Bueno, pues entonces sería todo. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, gracias.